Con un fraternal abrazo les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo en nuestra pantalla una fotografía del paseo ciclista en Reforma, en la Ciudad de México. Exhortamos a todos ustedes, amigas, amigos, a dejar el automóvil privado, incluso a dejar el transporte público altamente contaminante. Mejor vamos a hacer todos y todas uso de la bicicleta para dejar de contaminar y además mejorar nuestra salud y también la salud de nuestro bolsillo. Damos inicio a nuestro programa retomando la temática que hemos desarrollado en nuestras anteriores sesiones acerca de el levantamiento, la sublevación militar armada de los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano en contra del gobierno de Calles, y cómo en la Cámara de Diputados injustamente se desaforó a todos los diputados antireeleccionistas. Quienes firmaron el acuerdo para el desafuero de 28 diputados antireeleccionistas fueron los legisladores Ricardo Topete, Alfredo Romo, R.E. Melgar, Eduardo Lozano, José E. Romero, Luis G. Márquez, B. Flores, Constantino Molina, Desiderio Borja, Fernando Pacheco, Alberto Oviedo Mota y 30 más. En pro de la proposición tomó la palabra el diputado Manlio Fabio Altamirano. En la justificación del desafuero, acusó a los diputados antireeleccionistas de pretender echar abajo al gobierno revolucionario de ese hombre de bronce que se llama Calles. Llamó tartufescos a los manifiestos de Serrano y Gómez y dijo que la reacción estaba detrás de los antireeleccionistas y que por eso los campesinos y obreros respaldaban la candidatura de Obregón. Todo ello se desarrolló en los momentos en que Calles abordaba con toda entereza el problema clerical, que según Manlio Fabio Altamirano era el origen de todos los males de nuestra historia política y social, que en los momentos en los que Calles destruía al clero, Gómez y Serrano se le entregaban, desconociendo su filiación revolucionaria. Calles fue imparcial en las cuestiones electorales y tuvo la nobleza de no exhibir expedientes de Serrano y Gómez. Obregón fue magnánimo con los de la huertistas y Calles con carrancistas como Cándido Aguilar y Juan Barragán. Obregón buscaba la vía electoral pacífica, no la violenta y militar, seguida por Serrano y Gómez. Este último inició su campaña electoral siendo jefe de operaciones militares en Veracruz. Calles no quiso oponérsele, dejando en absoluta libertad a los candidatos. Si Calles y Amaro hubieran asistido a las maniobras militares de exhibición del domingo pasado, hubieran sido capturados por los infidentes y la nación entraría en el caos. Bueno, para esa época había un campo aeronáutico, un puerto aéreo en los llanos de Balbuena, y ahí se llevarían a cabo estas operaciones militares cuyo trasfondo era detener, apresar a Calles y a Joaquín Amaro, que era el secretario de Guerra y Marina, lo que hoy son las secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Los infidentes creían que al general Calles lo estaban haciendo guaje
¿qué ley van a invocar ahora los señores antireeleccionistas cuando queremos dejarlos en libertad para que se vayan a batir al campo? Ninguna. Y por ello se les va a aplicar el criterio político, contestándoles golpe por golpe, ya que la guerra no es otra cosa que la guerra. Manlio Fabio se dirigió a los diputados antireeleccionistas gritándoles: ustedes han conspirado en contra del gobierno del general Calles, símbolo de la revolución, y ahora tienen el deber de irse al campo de la lucha como los hombres, ya que han empuñado la carabina y han menospreciado la ley. La Cámara no quiere conspiradores escudados en el fuero constitucional. El general Calles no teme los fallos de la historia y deja caer su mano de hierro sobre los responsables de la asonada. Vamos al camino de la violencia, a donde nos ha llamado, y ahí sabremos vencerlos como han triunfado Calles y Obregón. Si hubiéramos caído en manos de la reacción, nos habrían sacrificado. La suerte está echada, pero los acontecimientos poco durarán, porque los campesinos, los obreros y la mayoría de los militares están con el señor presidente de la República, con el general Calles, con ese hombre de bronce. Pues era Manlio Fabio Altamirano quien decía este discurso. Para impugnar la iniciativa, pasó a tribuna el diputado Nicolás Cano. Él era antireeleccionista. Dijo que llegaba el momento de que cada uno, ocupara el lugar que le correspondía y que se le juzgara según sus hechos. Como creía que muchos obregonistas eran contrarios a la propuesta, pero que la respaldaban por disciplina. Que los diputados antireeleccionistas no se levantaron en armas. Los gobiernos no han hecho lo necesario para que las conquistas expresadas en la Constitución de 1917 y que son producto de la revolución se cumplan en los hechos. El país está en una conmoción horrible, afirmaba Cano, y era interrumpido por los diputados obregonistas con gritos de incredulidad y burlas, a pesar de que al inicio de su intervención suplicó no ser interrumpido. Entonces remarcaba: sí, señores, yo quisiera que les preguntaran ustedes a las viudas de las víctimas si la conmoción no es horrible. Estimaba el diputado Cano que el principio antireeleccionista era salvador para el país y que el momento que se vivía era resultado de resolver, entre comillas, las crisis políticas por medio de la violencia, llevando a ellas la vendetta italiana y no sabiendo perdonar. Afirmó que las pasiones cegaban la razón humana y que tal vez en ese momento el éxito estaba del lado de los reeleccionistas, pero que todos los éxitos eran pasajeros y que más tarde agravarían la situación, produciendo estos trastornos y otros trastornos políticos. Agregó que él no era traidor y que siempre había visto por el mejoramiento de las clases trabajadoras y que el grupo reeleccionista estaba violando la ley. Con esa iniciativa han violado la ley y la revolución. Afirmó que se iba satisfecho porque no tenía las manos manchadas de sangre y que el mal uso que se había hecho de la revolución era lo que provocaba que una clase protestara. ¿Cuál de ellas?, gritó un diputado. La clase estudiantil, replica el orador. No debe hacerse mención de esa lacra social, contestó otro de los representantes populares. Recordemos que por esos días se registraban grandes manifestaciones estudiantiles de protesta
por el asesinato de un joven estudiante, crimen del que era acusado el diputado por San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, uno de los principales promotores del Partido Nacional Revolucionario PNR, que es el bisabuelo, que es el abuelo del PRI. A Gonzalo N. Santos lo acusaban de haber asesinado a un joven estudiante porque presuntamente se había hecho novio de su ex esposa. El diputado Cano bajó de la tribuna afirmando que solo aceptaría responsabilidad por sus actos personales. Luego tomó la palabra en la tribuna el diputado laborista Ricardo Treviño, ratificando la adhesión del movimiento sindicalista al gobierno de la República. Habló a nombre del bloque laborista en la Cámara. Expresó que los diputados del Partido Laborista Mexicano se hacían solidarios con los acuerdos de la Cámara. Manifestó que los diputados antirreeleccionistas apoyaban la rebelión, pero en la Cámara intentaban evadir su responsabilidad. Dijo que era falso que no hubiera justicia en la revolución, que los candidatos antirreeleccionistas solo buscaban intereses personales y que fueron impacientes en esperar su derrota electoral, que si hubieran esperado después de su fracaso en las urnas, al menos hubieran tenido el recurso de alegar fraude electoral. Niegan que su propósito era el derrocar al gobierno de Calles, solo el desconocer al poder legislativo. Pregunta: ¿acaso no los tres poderes constituyen el gobierno de la República? ¿Imaginaban que Calles aceptaría disolver al Congreso y traicionar a la revolución? Si hubieran logrado la desaparición del Congreso, seguía expresando Treviño, los antirreeleccionistas hubieran llamado a los elementos de la Confederación de Partidos Regionales, vencidos por la extinta alianza, para formar su cámara. Es decir, hubiera una minoría expulsado del poder a la mayoría, que somos los reeleccionistas del poder legislativo, y nos hubieran destinado solo a las Islas Marías o al Panteón. Ahora la mayoría expulsa a la minoría. Esa minoría ya estaría ratificando las modificaciones a los artículos 82 y 83 de la Constitución. Pero esta polémica continuó en la Cámara de Diputados. Es muy interesante para la historia de nuestro país. Por el tiempo, habremos de continuar exponiendo esta polémica sucedida en 1927 en nuestro próximo programa, Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación, OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.